Bueno, entonces bienvenidos otra vez a este lanzamiento del viaje de Suiza y norte de Italia. La vez pasada no estaba en condiciones de dar la charla. Si ustedes estuvieron ese día, mil disculpas y me alegro de que estén. Y si no están, pues qué bueno que tienen esta otra oportunidad para ver este viaje. Les voy a presentar, bueno, la vez pasada alcancé a decirles toda la parte suiza, voy a volver a repetir. eh, y no solamente quiero presentarles las ciudades y los paisajes que se van a recorrer, sino también quiero hacer mucho énfasis en el sentido cultural de este viaje que fue diseñado, digamos, con un sentido cultural eh, que trata de abarcar dos visiones de lo que es Europa. Nos va a permitir comprender con calma, con profundidad, pero también con intensidad estas grandes herencias de la Europa occidental. Si alguien estuvo en la charla de Antier de Enrique sobre Milán, va a haber ya va a entender por qué juntamos Suiza y el norte de Italia, y es que el norte de Italia comparte ciertos rasgos de estilo de vida y de modo de pensar o de actuar. Sin embargo, pues Italia sigue siendo Italia y Suiza sigue siendo Suiza y cada una con su particularidad. Entonces, les decía en ese entonces que cuando pensamos en una Europa, solemos agruparla en un solo bloque, ¿cierto? Y aquí en este itinerario nos va a quedar muy claro que son dos formas distintas de habitar Europa. Por ejemplo, en Suiza tenemos la arquitectura, el paisaje, el transporte, la vida urbana que nos habla de una cultura muy marcada por ese orden, por esa precisión, por esa planificación milimétrica. En el norte de Italia, aunque se puedan ver ciertos rasgos de ese orden, la vida cotidiana en sí del italiano ya, ya tiene un poco más de distancia con respecto a la nórdica suiza. Y todo ese orden o desorden italiano, que es un desorden que ellos manejan supremamente bien y es muy a su italiana, pues se integra a la vida cotidiana. Entonces, eh, vamos a ver cómo tenemos algo de rastro del Imperio Romano, pero también vamos a ver cómo la Edad Media, como el Renacimiento, todo eso se va mezclando con lo contemporáneo, con el arte, con la historia, en esa vida callejera tan entrelazada. El viaje que les voy a presentar hoy es un recorrido estructurado, como les digo, con inteligencia, o sea, está planeado. Eh, Van a tener tiempo para observar, para comprender, para disfrutar y habrá momentos en que el itinerario se intensifique más. Vamos a dar pasos pausados en Suiza, vamos a intensificar un poco el ritmo en Italia, porque Italia es más intensa que Suiza a nivel patrimonial, ¿sí? Y este itinerario va a reflejar de cierto modo esas diferencias entre ambos países y entre esas formas pues, de vivir de la gente. O sea, el suizo es mucho más calmado, metódico, planificado. El italiano es un poquito más eh, flexible, relajado, pero también muy intenso. Entonces, empecemos con el recorrido por Suiza, que vamos a hacer la entrada por Zúrich, que nos va a permitir entender cómo funciona un país sin grandes gestos monumentales, pero con un altísimo nivel de vida y una relación muy armónica entre el entorno natural y el urbano. Vamos a pasar por ciudades como Lucerna, Berna, vamos a ver pueblos medievales, vamos a ver cataratas, vamos a ver montañas, que yo creo que alcanzaremos a ver las nevadas, lagos, valles alpinos. Y después vamos a cruzar hacia Italia, que sé que les va a parecer un tramo inolvidable, porque es una de esas fronteras muy bellas a bordo del Bernina Express, que es considerado uno de los trenes escénicos más impactantes del mundo. En el lado italiano, es decir, cuando ya empezamos a coger un poquito más de carrerita, el viaje continúa por el lago de Como, por Milán, por Verona, Ferrara, Bolonia y van a terminar en una de las ciudades que o sea, yo insistí específicamente en que visitaran Rávena, porque Rávena les va a dar otro universo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Milán, como nos dijo Enrique, vamos a hablar un poco del Renacimiento, pero del poder también
militar, industrial, del lujo y del refinamiento. En Verona mucho más, vamos a ver más el pasado romano, más literario. Ferrara y Bolonia son pueblitos, bueno, son ciudades pequeñas, pero más renacentistas, pero Rávena es una joya bizantina. Y cada una de estas ciudades ha sido elegida con una razón muy concreta, porque ilustran esas capas distintas de la historia europea. Entonces, a través de este viaje y a través del método y la metodología de Paideia que tenemos para prepararlos, vamos a pasar por el Imperio Romano, Imperio Bizantino, Edad Media, Renacimiento, Ciudad Universitaria, y porque además estas ciudades permiten al viajero caminar, detenerse y mirar con más profundidad. Entonces, no es un viaje genérico por Europa, no es un tour que ustedes vayan a encontrar en un igual en un catálogo. Es un viaje pensado con precisión para ustedes que yo sé que valoran el contenido cultural, si no, no estarían aquí conmigo en Paideia cada vez que los convoco, que valoran pues esa comodidad logística, ¿cierto? El conocimiento experto que les vamos a dar a través de nuestra metodología Paideia. Y esta noche, entonces lo vamos a ver paso a paso y al final quienes quieran, pues me dicen y van a entender porque tengo un poco de afán en que las personas que realmente quieran viajar hagan su reserva ahora. Ya los pagos los podemos mirar después, pero la reserva sí y me van a entender por qué y se los voy a contar más adelante. Entonces, comencemos. Dividí el viaje por bloques. Entonces, arranquemos con el bloque uno, que es ese arranque suizo a través de Zúrich y Zúrich, como quieran, Zúrich y el mundo medieval del Rin. Aquí vamos a estar muy conectados con la germanidad suiza. Comenzamos entonces aterrizando en Zúrich, que es la ciudad más poblada de Suiza, pero no es su capital. Y eso ya dice algo muy importante sobre el país, y es que aquí las funciones del poder están distribuidas y descentralizadas. Y eso lo vamos a ver también en la vida urbana. Zúrich no es una ciudad monumental en el sentido tradicional, ninguna ciudad suiza lo es, pero sí es una de las más ordenadas, una de las más limpias y una de las más eficientes del mundo. Por eso decidimos comenzar aquí, para que el grupo tenga esa entrada tranquila, cómoda y con una primera aproximación al estilo suizo. Y además porque Zúrich nos va a permitir ser centro base a muchas otras excursiones, es decir, aquí nos vamos a quedar varios días para que también, pues, para la gente que no le gusta maletear tanto, tenga su descanso. Luego en Italia ya les voy a mostrar que sí tocará maletear. El primer día, entonces, es para llegar, para instalarnos en el hotel y tener una cena de bienvenida así sin prisa, ¿cierto? Pero ya al día siguiente vamos a comenzar con un recorrido a pie por el centro histórico de Zúrich. Vamos a visitar en específico, o sea, van a caminar por el centro histórico, pero en específico quiero que se detengan en los detalles de tres iglesias que son muy importantes para la historia suiza. Tenemos la Großmünster, que está vinculada a la Reforma Protestante Suiza, que eso es un tema totalmente, o sea, aquí vamos a hablar de personajes como Calvino. La Frau Münster, conocida porque Marc Chagall diseñó sus vitrales, entonces digamos que no es tan antigua, pero pues tiene ahí su componente artístico bastante refinado. Y la iglesia de San Pedro porque es la torre del reloj más grande de Europa. Entonces, estas tres visitas nos van a llevar por un relato, por una narrativa de cómo la historia religiosa y cultural de Suiza atraviesa su arquitectura. Yo siempre he dicho, y si han visto alguno de los reels últimos que hemos hecho en redes, que uno no puede darse el lujo de ir a Europa y no visitar las iglesias. Entonces decir, no, es que no quiero ver iglesias. Pues eso es como ir a Oriente Medio y no entrar a las mezquitas. En las iglesias de Europa es donde se ha escrito la historia de Europa. Entonces hay que ir a visitar iglesias. Vamos a caminar también por la Bahnhofstrasse, que es una de las avenidas comerciales más exclusivas de Europa. No las voy a dejar comprar sus marcas exclusivas y costosísimas, así que no se preocupen, están a salvo, pero van a observar cómo esa modernidad suiza convive con su historia. Y luego vamos a subir a la Politerrace, que es un mirador urbano frente a la Escuela Politécnica Federal, donde se obtiene una panorámica divina y muy clara de la ciudad. Entonces, recorrimos el centro histórico, caminamos su avenida más famosa y subimos a la panorámica para hacernos una imagen global.
Luego vamos a hacer una visita deliciosa por el Museo Nacional Suizo, porque evidentemente hay que ir viendo los referentes de identidad del país. Entonces, uno de los referentes suizos, ¿qué es? Pues el chocolate. Perdón, es que después vamos a ir al Museo del Chocolate. En este Museo Nacional Suizo tenemos la historia de Suiza, ¿no? Este museo nos ofrece una visión general de esa Suiza desde la Edad Media hasta el presente. Con la visita aquí y a través de la narrativa que les vamos a ir explicando, ustedes se van a ir contextualizando en cómo un país pequeño, sin un pasado, digamos, imperial ni colonial, pues se va a convertir en uno de los más estables y organizados de Europa. Van a entender por qué se hablan cuatro idiomas, que nosotros pensamos que hablan dos, pero no, en realidad son cuatro, y por qué es tan diferente de sus vecinos, esa forma de organización en cantones, esa forma de neutralidad que se terminaron inventando, porque resultó siendo la banca de Europa. Luego cambiamos un poquito de ambiente, de ritmo, y por la mañana hacemos un crucero por el lago de Zúrich, donde se puede observar el paisaje, digamos, urbano desde el agua, que es otra perspectiva bien interesante. Y es un momento más contento de descansar sin dejar de explorar. Y ahí sí, por la tarde visitan el Museo del Chocolate, que ese era el que me estaba confundiendo, que es el Museo del Chocolate Lindt, esta famosa marca que vemos en todas partes, donde no solo vemos ese proceso de fabricación, sino que además vamos a participar en una experiencia de degustación, que suele ser uno de los momentos, pues, que yo pienso que pueden disfrutar muy agradable en el viaje. Por supuesto, pueden comprarse, sería un excelente souvenir de Suiza llevarse chocolate suizo de Suiza, no del aeropuerto de Bogotá. Después, otro día, también con base en Zúrich, nos alejamos de la ciudad para hacer una excursión a uno de los lugares naturales más impactantes de Europa Central, que son las cataratas del Rin, que están ubicadas en Neuhausen, muy cerquita ahí de la frontera con Alemania. Y este es el salto de agua más caudaloso del continente. Obviamente no son las cataratas que vemos en África, o sea, no son las cataratas Victoria, pero digamos que como estamos hablando de un continente pequeño, pues es, eh, es el salto de agua más caudaloso de Europa. Y se puede observar desde unos miradores muy agradables que permiten ver esa fuerza del agua muy de cerca. Después de la visita, hacemos dos paradas clave en pueblos que son muy patrimonio medieval, digamos, ¿no? El primero que es Schaffhausen, que es una ciudad con un centro histórico muy chiquito, pero muy bien conservado, y aquí es donde empieza, digamos, esa magia suiza, esa magia de Heidi, eh, que nos va a permitir apreciar la arquitectura tradicional ya, o sea, ese imaginario que tenemos de esas cabañas suizas muy tradicionales aquí en esta región. Eh, Tomamos un crucero por el Rin, chiquitico, es un pequeño barco, no muy largo el crucerito. Y llegamos hasta el otro pueblo que les decía, que es Stein am Rhein, que es un pueblo muy famoso, sobre todo por esas fachadas pintadas con, tiene en las paredes de las casas escenas históricas y alegóricas como una especie de libro ilustrado del pasado. Y entonces, estas dos visitas a estos dos pequeños pueblos son importantes porque muestran la otra cara de Suiza. Es decir, estamos durmiendo en una ciudad moderna, grande, pero visitando unos pueblos medievales. Entonces son dos contrastes, la de los pueblos pequeños, el arte en la vida cotidiana, esa relación entre naturaleza, historia y comunidad, y además, pues, en la modernidad europea. Entonces, regresamos a Zúrich, dormimos allí por última vez antes de comenzar la segunda etapa del recorrido, que yo lo llamo el bloque 2, que es el mundo de Heidi, los Alpes y la vida helvética. Y tal vez esto es uno de los bloques o de las partes del viaje más apetecidos, porque si bien nos interesa conocer un poco, pues, la modernidad citadina, realmente lo que queremos visitar en Suiza son los Alpes. Ese traslado a los Alpes no es largo, pero sí es muy significativo en términos de cambio de entorno, porque pasamos de una ciudad financiera, urbana, a un paisaje de montaña que representa lo más icónico. Si yo estoy hablando de Heidi, imagínense lo que fue, como es icónico, ¿no?
La primera gran experiencia que vamos a tener ahí en los Alpes es la ascensión al Monte Titlis, que es uno de los picos alpinos más accesibles, pero al mismo tiempo más impactantes de la región central. Vamos a subir en teleférico hasta una altitud que supera un poco más de los 3.000 metros. Vamos a atravesar distintas estaciones con cambios evidentes en la vegetación, en el clima, el relieve, ¿cierto? Vamos a pasar de una zona, digamos, más verde en junio, que es el viaje, hasta los picos, que son un poquito más nevados. Y el último tramo lo vamos a hacer en el Roter, que es un teleférico giratorio que permite obtener una vista de 360 grados sobre los glaciares, sobre los picos nevados, sobre esos valles profundos. Entonces, podríamos decir que es una oportunidad fantástica para observar de cerca cómo Suiza ha desarrollado esa infraestructura de alta montaña, que antes del siglo XIX a nadie se le ocurría que los Alpes podrían ser interesantes. Es con el romanticismo, con estos escritores y artistas del romanticismo, que los Alpes empiezan a tener ese aire bucólico, esa nostalgia aspiracional de montaña, que ellos han logrado llevar sin romper ese equilibrio ambiental. Después de la visita del Monte Titlis, descendemos y nos dirigimos a Lucerna, donde nos vamos a alojar durante varias noches también. Por eso digo que en Suiza no maleteamos. Lucerna es una de las ciudades más agradables para el viajero cultural, porque es lo suficientemente pequeña para recorrerse a pie, pero con un patrimonio que permite entender cómo se configura la identidad suiza entre tradición, entre un turismo de calidad y un cuidado del entorno. En la llegada hacemos una primera exploración del centro histórico con sus callecitas empedradas, sus torres medievales y sobre todo con ese puente tan famoso que es, digamos, la postal de Lucerna, que es el puente de la Capilla. No lo voy a decir en alemán, pero es el puente cubierto más antiguo de Europa y que conserva en su interior una serie de paneles pictóricos del siglo XVII que van narrando episodios históricos locales. Entonces, eh, como ustedes ya van a tener previamente un acercamiento a la historia de Suiza, les va a quedar muchísimo más fácil identificar estas escenas. Al día siguiente hacemos una excursión a Berna, quiere decir que vamos a Berna y volvemos a Lucerna. Entonces, vamos a Berna, que es la capital política de Suiza y al mismo tiempo es una de las ciudades mejor conservadas del país. Tenemos en Berna un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO porque es muy lindo, es un ejemplo claro de esa planificación medieval adaptada a la vida moderna. Vamos a caminar por sus calles, vamos a observar sus fuentes decoradas, así con figuritas alegóricas, nos vamos a detener, ay Dios mío, en el Stiegloge, que es la torre de reloj astronómico que marca ese ritmo de la ciudad desde hace siglos. O sea, eso es una torre de reloj bastante icónica en Berna. Y aquí en esta ciudad lo más llamativo no es la grandiosidad, porque voy a hacer mucho énfasis para que luego digan, ay, es que Suiza me decepcionó. No, Suiza no decepciona. Lo que pasa es que uno tiene que tener las dimensiones apropiadas según donde esté. Entonces, no nos llama la atención esa grandiosidad, sino la coherencia urbana. Eso es lo que vamos a resaltar de Suiza. Cada elemento, desde el color de las fachadas hasta la disposición de las plazas, todo eso responde a una lógica de armonía, de continuidad, de respeto por el pasado. Entonces, como les digo, ese mismo día regresamos a Lucerna y al día siguiente viajamos al pueblo de Gruyères. En el francés me va un poquito mejor, Gruyères, al oeste del país. Y esta localidad es conocida, pues ustedes ya se imaginarán por qué, por el queso, ¿sí? Pero obviamente tiene mucho más que ofrecer. Es un pueblo amurallado, con calles empedradas, con casas tradicionales bien conservadas y una vista abierta hacia las colinas alpinas. ¿Qué más podemos pedir? Obviamente aquí no están los grandes monumentos que no existen, pero sí hay una atmósfera muy cuidada que permite experimentar una Suiza más rural y sobre todo vinculada a esas tradiciones agrícolas, ¿sí? Y entonces, y obviamente pues durante el tiempo se les dará un tiempo libre para que puedan probar todas esas especialidades locales como la fondue o la raclette y compren también quesito de Gruyère. Se sienten ahí en alguna terracita, observar con un chocolate suizo, o sea, mejor dicho, todo el tópico lo pueden hacer ahí.
Y esta visita a Gruyère no solo es pintoresca, sino que es una oportunidad para entender cómo la cultura suiza se ha mantenido viva también en sus pueblos, obviamente más allá de las grandes ciudades. Esto es un paseo absolutamente espectacular, porque las fotos no hacen, digamos, no son fieles a la realidad tan bonita que es Suiza. Suiza es realmente un país muy bello porque está enmarcado en unos paisajes absolutamente espectaculares de los Alpes y en unas, y en esas, como en esas imágenes de casitas de montañita que todos nos parecen tan singulares y tan tiernos. El noveno día lo dedicamos a uno de los paisajes más reconocidos de Suiza, que son los valles alpinos, ¿sí? Porque una cosa son los montes y otra cosa son sus valles. Y comenzamos por Interlaken, que está situada entre los lagos de Thun y Brienz, que sirve como punto de acceso a muchas rutas de montaña. La ciudad en sí tiene un ambiente muy sereno, casi de estación climática, y nos permite hacer ahí una breve pausa antes de continuar hacia uno de los escenarios naturales más sobrecogedores del viaje, que es el Valle de Lauterbrunnen. Este valle es famoso por esas paredes verticales, por esa vegetación exuberante y sus cascadas que parecen caer directamente del cielo. Y allí visitamos las cataratas de Tümelbach, que es un sistema de caídas de agua glacial, como ven ahí en la foto, que van discurriendo por el interior de la montaña. Entonces uno puede caminar ahí por entre las montañas mientras va viendo cómo caen estas aguas. El acceso está habilitado con unas pasarelas y con unos ascensores que permiten pues ver de cerca este fenómeno geológico. Es un ejemplo claro de cómo el paisaje pues no solo telón de fondo, en Suiza es una realidad que ha moldeado su cultura y su modo de vida. Antes de regresar a Lucerna, hacemos una parada en este pueblito que es bien peculiar, que se llama Brienz, que es un pequeño pueblo junto al lago, conocido por su tradición en la talla de madera. Y allí es posible ver talleres artesanales, construcciones que conservan una estética alpina muy bien cuidada. Digamos que es el complemento de las visitas anteriores porque muestra cómo las expresiones culturales materiales, es decir, el trabajo artesanal, la artesanía, la arquitectura tradicional que la envuelve, siguen teniendo su presencia y su valor. Y con esta jornada cerramos nuestra estancia en Lucerna, que como les digo funcionó de base para explorar con calma distintos puntos de estos paisajes tan significativos de Suiza. Y a partir del día siguiente el viaje entra en una nueva etapa que es el bloque 3 que es el cruce hacia Italia y el ingreso pues a otra tradición cultural dominante. El Bernina Express. Entonces, ya aquí estamos más o menos por el 10.º día de viaje. Aquí marcamos un giro importante en el recorrido. Como yo digo que el día 12 es un día complicado en los viajes, pero ya el día 10 uno ya viene, digamos, con una imagen de Suiza, con un ritmo de viaje, a lo mejor de pronto estamos algo cansados, pero este giro de casi, yo no diría que de 180 grados, pero de pronto de 90, nos va a servir como para reactivarnos, ¿no? Y salimos de Lucernas en la ciudad de Schur, que es la más antigua de Suiza, y allí vamos a tomar ese Bernina Express, que es uno de los trenes panorámicos más reconocidos del mundo y no es un simple traslado. Van a ver que es una parte fundamental de la experiencia del viaje, porque es como un paso de un mundo a otro, y esto es maravilloso. El Bernina Express recorre una de las líneas ferroviarias de montaña más complejas de Europa. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante el trayecto vamos a atravesar viaductos además espectaculares, por ejemplo, como el de Landwasser. Pasamos por glaciares, por túneles excavados en la roca. Entonces aquí vamos a ver la ingeniería suiza y la ingeniería italiana que son de altísimo nivel. Y en poco más de 4 horas que dura el recorrido, van a cruzarse o se cruzan diferentes zonas lingüísticas, diferentes altitudes, diferentes tipos de paisaje. Este tren está diseñado con esas ventanas panorámicas que permiten disfrutar plenamente del entorno, así nadie pelea por la ventana,
Y este cruce por los Alpes no solo pues es escénico, sino también que es muy simbólico, porque como les digo, pasamos de la Suiza germánica a la Italia lombarda, que si bien pueden estar conectados de alguna manera, ya hoy en día podemos hacer dos relatos históricos diferentes y cambiamos también de clima, cambiamos de idioma, por supuesto, y cambiamos de arquitectura. Aquí ven en el mapita que cuál es el recorrido, se sale de Shur, se hacen diferentes paradas y se llega a Italia, a la ciudad de Pirano, que es una localidad pequeñita en el norte de Italia, donde vamos a alojarnos esa noche, pues para no meterle más horas de trayecto, pero realmente no vamos a visitar nada allí. Sin embargo, aquí comenzamos a notar una transición. ¿Sí? Aquí, como les digo, el ritmo del viaje cambia un poquito, la estética es distinta y la herencia cultural adquiere otro matiz. No se preocupen que para todos esos cambios y para todas esas narrativas históricas y culturales los vamos a preparar. Entonces, ya no estamos en un país que pone el acento en la neutralidad y la precisión, sino en uno donde la historia, la expresividad, la vida urbana ya empiezan a coger otra, o se cruzan, se entrelazan de otra manera. Entonces, después del descanso, salimos de Tirano hacia Como. Es una ciudad que combina el atractivo de un centro histórico muy compacto, chiquito, con ese entorno escénico del lago. Hacemos una visita por Como para reconocer algunos de sus espacios más representativos y luego, por supuesto, nos vamos a embarcar para hacer un recorrido en agua por el lago de Como, que es uno de los paisajes más fotografiados del norte de Italia. Y esta navegación nos va a permitir observar, pues, desde las villas históricas, aristocráticas y hollywoodenses, y también los pueblos en las laderas, esa armonía del paisaje. Vamos a entender esta arquitectura aristocrática que caracteriza esta región. Después de este crucerito, vamos a tener un almuerzo en un restaurante muy local donde iniciamos ese cambio gastronómico del viaje. Sí, la gastronomía italiana del norte sigue siendo muy de bosque, ¿cierto? O sea, mientras aquí vemos setas en la gastronomía en el sur, uno no, pues a usted no le sirve ningún espagueti con champiñones, eso es muy del norte, ¿cierto? Porque en el sur no hay bosques para recoger las setas. Entonces, sí comparten algunas cosas, pero ya empieza a tener la diferencia gastronómica italiana que se nos presenta. Y entonces empezamos con el bloque 4 que es Milán y el patrimonio italiano de la Lombardía, ¿cierto? Que es, o el milanizado, según los que estuvieron en la charla de Enrique. Y entramos en una etapa italiana con una agenda más enfocada, ahora sí, en monumentos, porque Italia sí es monumental. Vamos a ver obras de arte, vamos a ver centros históricos ya más estratificados. Y comenzamos con una inmersión directa en Milán, que es el corazón urbano del norte de Italia, esta ciudad que ha sido históricamente una de las más activas y más industriales y ricas del país, y también más artística. Es capital de la región de Lombardía, es también uno de los centros mundiales del diseño y la moda, el refinamiento, el buen gusto, pero lo que más interesa aquí no es su imagen comercial, sino la forma en que su historia se expresa a través de su arquitectura, su arte y los espacios urbanos. La jornada en Milán está estructurada para ofrecer una visión completa de los principales hitos culturales. Entonces, comenzamos con, obviamente, el Duomo. Duomo es la catedral, que es una de las catedrales góticas más impresionantes de Europa. Es gótica, pero su diseño gótico no se hizo, digamos, en la Edad Media, cuando se hacían todas las eh, iglesias góticas, sino que su estilo gótico se puso más adelante en el siglo XVIII y XIX. Pero bueno, hablaremos de eso mucho más profundamente en la preparación. Su construcción se extendió por varios siglos, de hecho la primera piedra se puso en el siglo XIV, y su fachada, pues ahí la ven, revestida en mármol blanco de Candoglia. Y está ahí coronada con unos pináculos y unas estatuas que la convierten en un emblema del arte lombardo. O sea, la iglesia, el Duomo de Milán es súper característico y casi que cualquier persona que conozca un poco de estilos artísticos la ve y ya sabe que es la Catedral de Milán. A unos minutos a pie
se encuentra la iglesia de Santa María delle Grazie, que es, digamos, la que en su arquitectura renacentista exterior conserva una de las obras más estudiadas y más importantes de la historia del arte occidental, que es La Última Cena de Leonardo da Vinci. Esta visita está incluida en el programa. Tenemos las entradas bloqueadas, pero es indispensable. Por eso les digo que necesito lo más rápido posible las decisiones de las reservas, porque es que esto es una obra o es una visita de alta demanda y además el número de accesos por día es muy limitado. Entonces, entre más rápido conformemos el grupo, pues así podemos asegurar que vamos a poder ver La Última Cena de Leonardo da Vinci. Esta es una pintura mural, no de Canva, no de caballete, está en un muro. Eh, Leonardo la realizó entre 1495 y 1498 y no es solo por su autoría, que a veces se piensa que de pronto pudo haber colaboración de alguno de sus ayudantes, sino por la innovación en la representación narrativa bíblica y la experimentación técnica que implicó. Y de hecho, pues es uno de los, bueno, se hizo también muy icónica por la novela de Dan Brown, ¿cómo es que se llama? El Código Da Vinci. Y a continuación, o bueno, o después, nos dirigimos también a el Teatro de la Scala, que es uno de los teatros de ópera más célebres del mundo, inaugurado en 1778. Vamos a tener una narrativa de lo que significó Milán para la música lírica, para todos esos compositores. Casi que ningún compositor de ópera era realmente famoso si no se había representado alguna de sus óperas en la Scala. Y aunque la visita pues no incluye una función, sí vamos a entrar y vamos a ver el auditorio para entender ese papel central de la ópera en la vida cultural italiana. Si conformamos el grupo eh, rápido, una vez que salga la programación, podemos programar para el que quiera de manera opcional un espectáculo, pero ustedes saben que eh, eso se va rapidísimo, así que tenemos que ser muy truchas en ese, si queremos ir a una función en la escala. Vamos también a hacer un recorrido por otro icono de Milán, que es la Galería Vittorio Emanuele II, que es una galería comercial, pues no es antigua, es del siglo XIX, pero es muy famosa por esa estructura de hierro y vidrio que funciona como punto de conexión entre la Plaza del Duomo y la Scala. Y más que un centro de compras, porque aquí también están los almacenes con las marcas más famosas pues, o más representativas del lujo. Es un espacio arquitectónico muy emblemático del Milán, de ese Milán de la unificación italiana. También vamos a pasear por el barrio de I Navigli, que es una zona de canales diseñada en parte por Leonardo da Vinci en época renacentista, que hoy combina un poco de vida cultural contemporánea con estructuras antiguas que ya han ido eh, rehabilitadas. Paseamos también por el centro histórico y regresamos al hotel para descansar. Y esta jornada nos marca una transición muy clara, y es que pasamos de estos paisajes naturales, alpinos de Heidi, a ciudades donde ya el arte, la historia ya están presentes en casi que cada metro cuadrado. Y a partir de este punto, el viaje nos va a llevar a explorar ese legado romano, medieval, renacentista, de manera mucho más directa, con ciudades que concentran estos siglos de patrimonio en una escala accesible para el viajero, pero que también tienen sus monumentos importantes. Entonces vamos a entrar un poquito más en la Italia profunda, en la Lombardía profunda, vamos a ir a Verona, a Bolonia, a Ferrara y a Ravenna. Ya estamos más o menos por el día 13, que es cuando dejamos Milán y nos dirigimos hacia el lago di Garda, que es el más grande de Italia. Y a lo largo del día vamos a hacer paradas en tres localidades significativas que están ahí alrededor del lago. Vamos a ir a Salò, que es un paseo muy elegante junto al agua con una arquitectura de época muy veneciana. Vamos también a visitar Sirmione, que es muy chiquitico, en una península que se entra ahí un poquito más en el lago, pero es muy famosa por su castillo medieval y por las ruinas pues, de una antigua villa romana. Y Desenzano, que es un poco más animada, que con un centro histórico encantadorcísimo, con un ambiente de mercadillo delicioso
Y el propósito de esta jornada no es cubrir pues grandes distancias ni ver, digamos, monumentos aislados, sino disfrutar este paisaje de la Lombardía, el paisaje lacustre, y entender cómo el norte de Italia ha integrado pues esa historia con el turismo y con su vida local en un solo entorno alrededor del lago. Llegamos a Verona, que es una ciudad preciosa. eh, Pasamos la noche en Verona y al día siguiente realizamos las visitas. Verona es una ciudad de origen romano que ha mantenido ese trazado histórico urbano y ha sumado además, pues obviamente los elementos medievales y renacentistas, pero lo ha hecho también con mucha coherencia. Comenzamos con la Arena de Verona, que es un anfiteatro del siglo I después de Cristo. Está muy bien conservado, aún se utiliza como sede de ópera al aire libre, es decir, la Ópera de Verona también es muy famosa, eh, sobre todo, bueno, se hace en verano precisamente porque como es al aire libre, pues el, el clima lo debe permitir. Luego visitamos, obviamente, pues la casa o la llamada Casa de Julieta, que es una construcción medieval vinculada literariamente a la obra de Shakespeare, pero no tiene ninguna base histórica directa. O sea, Julieta no es un personaje histórico, esa no es la casa de una persona que se llamara Julieta y que tuviera la historia de que nos cuenta Shakespeare, pero sí refleja, porque las ciudades también son sus mitos. Entonces, refleja la fuerza del mito romántico en la identidad urbana de Verona. Entonces, pues a mí me parece que chévere ir a ver la casa de Julieta. También el castillo o el Castel San Pietro, desde donde se obtiene una visita o una vista panorámica del río Adigio y de todo ese centro histórico de Verona. Y esta perspectiva nos va a permitir como viajeros leer la ciudad como un todo, su origen romano, su desarrollo medieval, su integración al presente. Y obviamente, pues no podía faltar una pasada por el Teatro Romano, que es otra pieza arqueológica que confirma la importancia estratégica que tuvo Verona en la antigüedad. Em, Al día siguiente iniciamos la visita por el centro de Bolonia, que es esta ciudad que es muy famosa por su universidad. Es una de las grandes comunas medievales del norte de Italia, es sede de la universidad más antigua de Europa, bueno, eso dicen, que fue fundada en 1088. Vamos a recorrer la Piazza Maggiore, que es el corazón cívico de la ciudad, donde se encuentra, es preciosa esta piazza, aquí vemos el Palazzo da Curzio, la Fuente de Neptuno, la Basílica de San Petronio, que es una de las iglesias más grandes de Italia, que por cierto, su fachada quedó inacabada, pero la estructura interior refleja ese poder municipal frente a Roma que tuvo Bolonia en la Edad Media. También es muy famosa esta ciudad por sus calles porticadas que suman, no sé, más de 40 kilómetros en el centro y que le valieron el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. Esta arquitectura responde a necesidades funcionales, por ejemplo, como a protección del clima, optimización del espacio urbano, pero también ha creado una estética muy singular, que es donde la ciudad se recorre casi siempre bajo techo. Vamos a me parece que es uno de mis lugares favoritos de este viaje, que es Ferrara. No sé, los que han ido a la Toscana, si encuentran un poquito de parecido de Ferrara con, no sé, por ejemplo, con Siena, se me hace a mí un poco parecido. Aquí vamos a hacer una visita más breve porque Ferrara es muchísimo más chiquita, pero Ferrara fue capital del Ducado de los Este y fue un centro clave del Renacimiento italiano. Esa arquitectura que se nos parece tanto a Siena, a San Gimignano en la Toscana, es porque es el estilo, la arquitectura renacentista propia de Italia. Y el núcleo de la ciudad está dominado por el Castello Estense, o sea, el castillo de la familia Este, con su foso, con sus torres aún intactos y por una trama urbana que fue planificada desde el siglo XV, lo cual la convierte en uno de los primeros ejemplos de urbanismo renacentista en Europa. Al que le guste el arte y la arquitectura se va a chiflar, y al que no, pues también le va a parecer muy bonito. Ferrara conserva un equilibrio entre esa monumentalidad y la escala humana.
Y eso nos permite a nosotros como viajeros, pues, recorrerla sin prisa y entender cómo se pensó una ciudad ideal antes de que esa idea, pues, pasara, no sé, al papel o a la realidad. Por la tarde, llegamos a Rávena a dormir. eh, y les digo, pues, que para mí esta es como la cereza del pastel. Como les digo, es tal vez mi punto favorito. O sea, yo, Juliana, haría este viaje solo porque me pusieron a Rávena ahí. Pues no solo, pero digamos que me pusieron a Rávena ya. O sea, lo hago porque es una de las ciudades que me hacen falta para encajar una cantidad de contextos históricos fantásticos. En Rávena vamos a estar 2 noches y vamos a dedicar el tiempo a esta ciudad, eh, a comprender los siglos quinto y sexto, porque Rávena fue capital del Imperio Romano de Occidente, porque cuando cae Roma y el poder, digamos, del emperador, o queda el lado oriental, que es Constantinopla, y el Imperio Bizantino, Justiniano conquista también nuevamente los territorios de Italia y pero bueno, antes de que llegara Justiniano, fue capital del Imperio Romano de Occidente. Luego llegaron los ostrogodos, que de hecho ahí vamos a entender los ostrogodos con una tumba muy importante. Y como les digo, va a llegar el exarcado bizantino después. Y gracias a esta herencia, Rávena alberga uno de los conjuntos de mosaicos paleocristianos y bizantinos más importantes del mundo. Pues obviamente están reconocidos por la UNESCO, pero si ustedes creyeron que los mosaicos bizantinos de Santa Sofía de Estambul eran lindos, es porque no han visto los de Ravenna. Esto es una cosa, de hecho ahí está pues Justiniano, con Santa Teodora, con toda su corte, esto es una cosa espectacular. Pero esto quedan, estos mosaicos de Justiniano y Teodora y su corte están en la Basílica de San Vitale, ¿sí? Que tiene también esa cúpula decorada muy bizantina, pero también esta ciudad muy famosa, y nos vamos tal vez un siglo antes, el mausoleo de Galia Placidia, que es la hermana o la hija del último emperador de Roma que se casa con el bárbaro Teodorico. Y, perdón, y tenemos un pequeño edificio cubierto de mosaicos de cielo estrellado, de figuras simbólicas. Esto es preciosísimo. Tenemos también la Basílica de Santa Apolinar Nuovo, que muestra la evolución del arte cristiano desde sus formas más austeras y más, digamos, lo que llamamos el paleocristianismo, hasta las composiciones bizantinas de gran escala. Y por si fuera poco, vamos a acercarnos también a la narrativa de Dante, de la Divina Comedia, porque allí está la tumba de Dante, que estuvo exiliado en Rávena y fue enterrado allí en el año de 1321. Y Dante nos va a permitir entender también un poco el alma italiana, porque a través de la Divina Comedia es que mm, se empieza a reconstruir, que además el idioma es una especie de, de dialecto que estaba en Florencia, que va a terminar siendo el italiano moderno. O sea, Dante es el Cervantes nuestro. Gracias a la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote, el castellano se desarrolló y a través de la Divina Comedia Dante desarrolla y unifica el italiano. Entonces, todas estas historias, todas estas narrativas, vamos a verlas también en Rávena. De Rávena, como nos tenemos que ir a un aeropuerto internacional y Rávena es pequeñita, tenemos que devolvernos nuevamente a Bolonia para tomar el vuelo de regreso a casa y con eso ha concluido un itinerario que les he contado hoy en 45 minutos, pero que esto es de una carga patrimonial, cultural y artística como pocos viajes de verdad les he diseñado, porque no, porque tenemos calma, tenemos aceleración, pero nunca tenemos superficialidad. Es una de las regiones, este viaje pasa por regiones muy ricas en patrimonio cultural, urbano, artístico, sobre todo porque además estamos muy acostumbrados o sea, son ambientes cercanos porque es la Europa occidental con la que tenemos muchas
conexión. ¿Para quién es este viaje? ¿Para quién es este viaje? Pues yo he diseñado este viaje para ustedes, para las personas que disfrutan comprender los lugares que visitan, que valoran tanto una buena caminata por una ciudad medieval como una conversación sobre el contexto detrás de una obra de arte. Y esto no es para ir a ver los almacenes de Milán, Gucci, Prada, no. Y si no los encontramos, maravilloso. Pero ustedes saben que la esencia de mis viajes es cultural y patrimonial. De todos modos, no hace falta ser experto en historia porque además los vamos a preparar fantásticamente con nuestro método Paideia, ni hace falta tampoco tener formación en arte o en arquitectura y mucho menos pues en un doctorado en historia medieval o renacentista. Pero lo que sí es muy importante o lo que yo espero, digamos, de mis viajeros es que tengan una disposición genuina para observar, para escuchar, para aprender. Entonces es un viaje para quienes encuentran el placer en detalles, en un vitral que conserva un mensaje medieval, en un tren que cruza los Alpes como parte de un proyecto centenario de ingeniería, en un casco antiguo que ha sido restaurado y conservado, y en términos logísticos está pensado para viajeros que aprecian el acompañamiento experto desde el día que hacen la reserva. eh, que aprecian, digamos, los viajes en grupo, pero en grupos pequeños, porque no vamos a tener un grupo grande, y que aprecian la claridad desde el primer día. Aquí no hay sorpresas en el sentido negativo. Cada visita está organizada, cada traslado está resuelto, cada paso ha sido planificado para que ustedes, los viajeros, solo tengan que concentrarse en vivir la experiencia intelectual con tranquilidad. Obviamente, como sucede por si hay gente que no ha viajado nunca con nosotros, lo digo, es una opción ideal para quienes viajan solos. Los que ya lo han hecho lo saben, porque dentro del grupo siempre se forma una comunidad. No es que todos terminen siendo los mejores amigos, pero se genera comunidad porque encuentras personas con los mismos intereses. No, así tú viajes sola, no estás sola o solo. Obviamente tienen nuestro acompañamiento desde Paideia, desde los guías locales que permite que cada persona se sienta respaldada y bienvenida. Hemos tenido muchos viajeros individuales en el pasado y la experiencia siempre ha sido realmente muy positiva. Así que eh, no tener compañero de viaje no es impedimento para disfrutar uno de estos viajes tan maravillosos. ¿Qué incluye y qué lo hace tan premium? Este viaje incluye una serie de servicios y condiciones, pues, que han sido, digamos, seleccionados para garantizar una experiencia de muy alto nivel, tanto en contenido como en logística. Incluye, pues, ante todo, las 15 noches de alojamiento en los hoteles de calidad con desayuno diario, por supuesto, el transporte terrestre durante todo el recorrido se realiza en bus privado. En cada ciudad principal o sitio patrimonial importante se suma un guía local especializado, lo cual permite que las visitas tengan pues más contexto y profundidad desde las personas que viven allí, siempre en español, por supuesto, y con un enfoque que privilegia el conocimiento por encima pues de ese entretenimiento superficial. También está incluido, por supuesto, el trayecto completo en el Bernina Express con un asiento reservado para usted ahí en un vagón panorámico. Esta es una de las experiencias más valoradas por los viajeros y por supuesto pues que tiene un cupo limitado. Yo tengo que comprar los tiquetes de tren, pero no los puedo comprar si no sé cuántas personas van a viajar. Entonces lo que debemos es asegurarla lo más pronto posible. Entonces yo tengo esas dos urgencias. La, la entrada a ver la última cena y los billetes de tren del Bernín. Y a lo largo del viaje están incluidas todas las entradas a los sitios descritos en el programa: catedrales, museos, iglesias, monumentos, sitios naturales, em, las basílicas de Rávena, el Museo de Chocolate, el crucero por el lago de Como, el teleférico, todo está incluido, todo está ya coordinado. Entonces hay entradas de altísima demanda y por eso pues es importante conformar el grupo lo más pronto posible. El programa también ofrece un seguro médico internacional y por supuesto una experiencia gastronómica ahí muy chic en el lago di Como. Em, Además, todos los viajeros tendrán acceso anticipado, o sea, desde muy temprano que hagan la reserva a lo que les he venido comentando, a nuestra metodología Paideia, que es este programa de inmersión cultural de nuestra academia que incluye materiales exclusivos diseñados para preparar el viaje desde una perspectiva cultural. Como tenemos dos países, va a ser bastante nutrido ese programa, ese método.
Es un método que incluye varias fases. La fase uno es audios de calentamiento, como les llamo yo. Eso, semanalmente van a recibir audios de introducción a los destinos, de introducción a las perspectivas del viaje. Luego tiene una fase 2 que son las clases en vivo, que son, digamos, la carne de ese programa. Todas quedan grabadas por si no se puede acceder a una clase en particular en vivo. La fase 3 es algo mucho más autodidacta porque ponemos a disposición de ustedes lo que es toda una biblioteca digital. Van a tener libros, van a tener documentales, van a tener artículos, documentales, pero eso ya es pues para el que quiera, digamos, complementar todo nuestro programa de clases. Y una fase 4 donde vamos a tener dos charlas importantes. Una que es como la recopilación y el cierre de todo el material que hemos estudiado para que ustedes hagan sus preguntas, una especie de como de foro, preguntas y respuestas o tertulia que va a resumir, afianzar conceptos. Y la última, por supuesto, en las que yo les digo cuántos kilos le aceptan en la maleta, qué ropa llevar, qué clima le va a hacer. Para los que están pensando que ese va a ser un clima cálido, caliente, les digo que no, el verano aún no ha entrado con fuerza, que es julio y agosto. Vamos a tener una temperatura bastante agradable. Yo pongo, pues, o sea, no va a ser frío, por supuesto, aunque en las valles alpinos yo sí me llevaría una chaquetica para las noches, pero vamos a tener una medida de 25, 26 grados. Entonces, es un clima muy agradable, todavía no ha empezado. En Europa ya no hay temporada baja, pero no es la temporada masiva, impresionantemente ocupada que es el verano en sí. Y finalmente, pues, obvia todo nuestro acompañamiento, desde que hacen la reserva hasta que llegan a su casa, incluso hasta después. Y todo esto garantiza no solo, pues, que la organización operativa del viaje, sino toda una orientación constante con criterio cultural. O sea, yo quiero que ustedes realmente vayan entendiendo y regresen entendiendo esas dos visiones europeas. Que no está incluida, Juliana? Eh, pues ahí lo que dice, los tiquetes aéreos internacionales, los gastos personales, si tienes más de 70 años, hay un suplemento en el seguro, si por alguna razón toca hacer conexión, no sé, en Madrid o algo así, todo lo que implique conexión son servicios adicionales, las propinas, si quieren un seguro de cancelación que es completamente opcional y maleteros si desean hacer uso de ellos. La salida es el 2 de junio y el regreso es el 18 de junio. No se nos cruza con ninguna fecha electoral, porque el año entrante tenemos un calendario electoral muy importante en Colombia que hay que atender con responsabilidad. Entonces, no se nos cruza, es antes de la segunda vuelta, si no estoy mal. La acomodación doble, en acomodación doble, digamos, por persona, vale 8.430 euros con un suplemento, ya lo sé, importante para las personas que viajan solas. La reserva es de 500 euros, no se necesita visa. El nivel de exigencia física es media, baja, es decir, no hay visitas que requieran esfuerzos, pero sí hay que estar bastante bien de salud. Es decir, porque Europa se camina, ¿sí? Aquí nos toca caminar, bajar maletas, montarnos a un bus, entonces sí requiere un poco de buen estado, de buena movilidad. Mínimo 15, máximo 20, pero yo creo que voy a cambiar esto y voy a poner que máximo 15 personas. Así que si usted quiere estar dentro de esos 15, dígame, mándeme ya un WhatsApp. ¿Nos vamos? Entonces, pues como siempre les digo, muchas gracias pues como por siempre estar aquí, por responder a mis llamados, a mis convocatorias. Eh, Antojarse de viajar, así no, a venir aquí a acompañarme, así no vayan a viajar, les agradezco muchísimo y espero verlos pues en las sesiones culturales que hacemos para ustedes. Feliz noche.